un resultado eficiente porque terminábamos con que el precio era igual al costo marginal. Ahora vamos a ver la otra posibilidad que tenían las firmas cuando estaban en un contexto de oligopolio. Recordemos que un oligopolio refiere a pocas empresas y en los contextos de oligopolio, como son poquitas, dijimos, lo que hace una empresa afecta a las otras. Entonces tenemos lo que se llama interacción estratégica y como hay interacción estratégica usamos una herramienta para plantear estos problemas que se llama teoría de los juegos, que lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene vamos a ver teoría de los juegos, pero por lo pronto ya estuvimos usando algunos conceptos de teoría de los juegos. Una posibilidad que tienen las firmas, o sea, las firmas podían competir de distintas formas, podían, por ejemplo, competir a la Cournot eligiendo simultáneamente la cantidad. ¿Qué significa que eligen simultáneamente la cantidad? Que las dos empresas están maximizando en el mismo momento, eligiendo cuál es la cantidad que hace máximo el beneficio propio de cada una, pero en este caso, cuando cada empresa maximiza, no lo hace teniendo en cuenta solamente sus propias funciones de costo, su propia función de producto. O sea, no hace mirando sus propios datos solamente, sino que también tiene en cuenta cuáles son las condiciones de la otra empresa. Y habíamos visto que podían competir, dijimos, a la Cournot eligiendo las cantidades o podían competir a la Bertrand eligiendo el precio. Hoy vamos a seguir avanzando con esas discusiones. Vamos a ver que otra alternativa que tienen las empresas es coludir. ¿Sí? Las empresas pueden competir o pueden coludir. ¿Qué significa coludir? Significa establecer un acuerdo. ¿Sí? Cuando las empresas coluden, se están poniendo de acuerdo, están, no sé, firmando un contrato si se quiere, en donde lo que están haciendo es decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a comportar como un monopolio y entonces vamos a maximizar juntas eligiendo las cantidades de monopolio y después esas cantidades de monopolio las repartiremos entre nosotras. Si somos iguales, probablemente vendamos miti-miti, ¿sí? Pero la idea de la colusión es que las firmas se ponen de acuerdo y maximizan lo que serían los beneficios de monopolio. Se comportan como una sola empresa. Entonces, se comportan como una sola empresa y eligen las cantidades que maximizan ese beneficio conjunto. Entonces, acá tienen planteado el problema de maximización. Recuerden que como la variable de decisión es la cantidad, siempre planteamos la demanda de manera inversa, o sea, siempre planteamos la inversa de la demanda, que es el precio en función de la cantidad, ¿sí? Entonces acá en la maximización lo que tenemos es P por Q, fíjense que P es la función de demanda inversa, y dijimos que acá las empresas maximizan las cantidades totales, o sea que tengo P de Q multiplicado por Q, pero esta Q es Q grande, y Q grande dijimos que como es las cantidades totales es Q1 más Q2, ¿sí? La suma de las cantidades que lleven individualmente las empresas. Menos, como dijimos que están maximizando juntas, los costos de cada una. Entonces, el beneficio, bueno, la maximización de beneficio me queda planteada de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que hacemos siempre, intentar conquistar el mundo. No, hacemos las derivadas de la función de beneficio con respecto a las cantidades de la empresa 1 y respecto a las cantidades de la empresa 2. ¿Sí? O sea, planteamos este problema de maximización, lo resolvemos, condiciones de primer orden era derivadas parciales de esta función con respecto a las variables de decisión y después igual a 0. Acá lo tengo planteado todo de forma implícita, porque todavía no especificamos cuál es la forma de esta función de demanda. En un ratito le vamos a dar una forma sencilla, vamos a asumir una función de demanda lineal, como venimos haciendo hasta ahora. Así que bueno, acá las derivadas estas me quedarían de esta forma. Lo que estoy haciendo básicamente es igualar lo que sería el ingreso marginal con el costo marginal para la empresa 1 y para la empresa 2. Esto tiene la misma forma que venía teniendo antes, ¿sí? Por si no queda claro lo que estoy haciendo es condiciones de primer orden, derivo con respecto a Q1. Esto lo podemos poner de distintas formas. Y yo acá les dejé una manera alternativa de plantear cómo puedo escribir una condición de primer orden, ¿sí? Fíjense que antes poníamos la derivada de pi1 con respecto a Q1. Eso es una manera, esto es otra, ¿sí? Poner
Q1 entre corchetes y al lado poner la condición de primer orden correspondiente. Bien, entonces lo que hice es la derivada de la demanda inversa con respecto a la cantidad, multiplicado por esto sin derivar, más la demanda inversa, ¿sí? Multiplicado por la derivada de esto, o sea, PQ me queda solito porque la derivada de esto me queda 1. Fíjense que acá después voy a tener que hacer distributiva, ¿sí? Bueno, y después sigo acá, la del costo marginal. Perdón que no quiera hablar mucho de esto, pero ya lo hicimos tantas veces la clase pasada que se supone que ya a esta altura esto lo entendemos. Entonces, bueno, planteé las condiciones de primer orden. Me quedó que lo que termina pasando es que igualo ingreso marginal a costo marginal para las dos empresas. Y básicamente, ¿qué me está diciendo esta condición cuando estoy viendo el caso en el que las empresas coluden? Lo que estoy diciendo es que el ingreso marginal de una unidad adicional va a tener que ser qué raro que no. Ok. El, ahora estamos viendo las condiciones de óptimo en el caso de cartel y lo que hicimos fue igualar ingreso marginal a costo marginal. Planteamos la función de beneficio y lo que hacemos ahora es igualar ingreso marginal a costo marginal. Entonces ahora estamos analizando esa condición de óptimo. Lo que estamos diciendo acá es que el ingreso de una unidad adicional tiene que ser igual independientemente de cuál sea la empresa que esté aumentando su producción. ¿Sí? Ya sea que la empresa 1 aumenta su producción o que la empresa 2 aumenta su producción, ¿sí? El ingreso adicional de una unidad más tiene que ser igual para las dos empresas, lo que estamos viendo acá. Entonces, como consecuencia de eso, lo que nos está diciendo esta condición es que si los ingresos marginales son iguales, lo que tiene que ser igual también son los costos marginales. ¿Sí? Así que esta condición me está diciendo que los costos marginales tienen que ser iguales. En el equilibrio. Si eso no es así, la que tenga menor costo, por ejemplo, va a poder producir más cantidades. Bueno, qué raro eso. ¿Qué dicen que está pasando? Pero bueno, ahí, hasta ahí vimos la condición de maximización del cartel y dijimos, como consecuencia de eso, el costo marginal de las dos empresas tiene que ser igual. Bien, pero ¿qué pasa? Siempre digo lo mismo. En este caso, las empresas, dijimos, se ponen de acuerdo para llevar al mercado las cantidades de monopolio y se las dividen entre ellas. Pero ¿qué pasa en el caso de TEL y en el caso de Cartel en el que se ponen de acuerdo? Las empresas van a tener lo que se dice incentivos al desvío. ¿Qué significa eso? Que se van a estar poniendo de acuerdo, pero se van a dar cuenta de que lo que más les conviene individualmente es no cumplir con ese acuerdo. O sea, se ponen de acuerdo, pero tienen lo que se dice incentivos al desvío. Tienen incentivos a no cumplir con el acuerdo. Dicho de otra forma, tienen incentivos a cagar a la otra empresa. ¿De qué manera? Ahora lo vamos a ver, pero básicamente la idea es, si nos pusimos de acuerdo en llevar cierta cantidad conjunta al mercado, pero yo me hago la loca y subo un poco las cantidades que vendo, ese aumento de las cantidades que estoy vendiendo lo que va a hacer es elevar las cantidades totales. Si aumentan las cantidades totales, eso implica que va a caer el precio del mercado. Y si cae el precio del mercado, la empresa que cumple con el acuerdo y sigue vendiendo la cantidad que dijimos que íbamos a vender, va a terminar viendo que sus beneficios se reducen. Mientras que la empresa que aumentó la cantidad porque incumplió el acuerdo, a pesar de que hizo que caiga el precio de mercado, esa empresa que aumentó la cantidad va a estar mejor, ¿sí? Porque va a estar
obteniendo un beneficio que es más alto que el beneficio que obtendría si respetara el acuerdo. Esa es la lógica acá. Entonces, vamos a intentar entender, viendo las ecuaciones, por qué eso es así, o bueno, intentemos entender eso que dijimos viendo las ecuaciones. Planteamos la función de beneficio de la empresa 1, y acá tenemos el beneficio que obtiene la empresa 1, acá lo que tengo es P por Q menos costo, ¿sí? Siempre ingreso total menos costo total, y lo que queremos ver ahora es lo siguiente, ¿sí? Este es el beneficio que obtiene en equilibrio la empresa 1 si respeta el acuerdo. Queremos ver qué pasa con el beneficio de la empresa 1 si la empresa 1 vende una cantidad que es mayor a la cantidad que en este problema se plantea como óptima. ¿Qué pasa si la empresa 1 vende Q1 mayor a Q1 estrella? Entonces, para ver cómo se mueve el beneficio de la empresa 1 cuando la empresa 1 mueve sus cantidades producidas, lo que tendríamos que hacer es la derivada del beneficio de la empresa 1 con respecto a la cantidad de la empresa 1. Sí, quiero ver cuál es la variación del beneficio de la empresa 1 cuando la empresa 1 produce más. Bueno, hago entonces esa derivada. Me queda la derivada de la demanda inversa con respecto a Q1 multiplicado por Q1 sin derivar, más la demanda inversa multiplicado por 1, y a esto le resto el costo marginal. Básicamente esto me está mostrando cómo varía el beneficio de la empresa 1 si la empresa 1 mueve sus cantidades. Queremos saber si el beneficio aumenta o cae o no le pasa nada o qué pasa con esto. O sea, queremos ver cuál es el signo de esta derivada. Para ver cuál es el signo de esta derivada, volvamos un segundo a la condición de óptimo que habíamos planteado hace un ratito, que la tenemos acá más arriba. ¿Sí? Esta que sería la condición 1, en donde igualo el ingreso marginal de la empresa 1 al costo marginal de la empresa 1. ¿Sí? Vuelvo a esa condición de primer orden. La escribí acá abajo de nuevo. Pero hice distributiva. Fíjense que en el primer término tengo la derivada de la demanda inversa multiplicado por, entre corchetes lo puse, Q1 más Q2. Ahí lo que hice es distributiva. Entonces llegué a lo que tengo acá abajo que les escribí. Que es la condición 1, pero habiendo hecho distributiva en el primer término. Entonces, si se fijan, yo puedo pasar el segundo término de esta condición, el que tiene la derivada de la demanda inversa con respecto a Q1, multiplicado por las cantidades de la empresa 2, ese término lo puedo pasar para la derecha restando. Si hago eso, que es lo que hice en el renglón siguiente, van a ver que me queda la derivada de la demanda inversa con respecto a Q1 multiplicado por Q1 más la demanda inversa menos el costo marginal. Y si se fijan, sí, a ver, ¿cómo derivé qué cosa? La condición de óptimo del cartel era, lo que hago es igualar ingreso marginal a costo marginal. Fíjense que en la parte de ingreso marginal, como yo acá estoy maximizando las cantidades totales, yo estoy maximizando con respecto a Q1 más Q2. Cuando hago esa derivada, me va a quedar esto de esta forma, y lo que hice acá fue aplicar, hacer distributiva. No sé si eso responde a la pregunta de Uriel. Pero básicamente estoy partiendo de la condición ingreso marginal igual a costo marginal, teniendo en cuenta que estoy maximizando las cantidades totales. Entonces, estoy muy quemadísima, perdónenme. Volvemos acá. Si se fijan, yo lo que hice acá fue mandar para la derecha la parte que tenía Q2. Me la saqué de encima. Del lado izquierdo me quedó, si se fijan, lo mismo que me había dado la derivada del beneficio de 1 con respecto a las cantidades de 1. ¿Sí? Si se fijan, esto que les estoy marcando, la derivada de pi1 con respecto a q1, es igual a lo que nos quedó acá del lado izquierdo de esta igualdad. ¿Sí? Entonces, acá me quedó una cosa mal marcada, pero ahora les digo qué es.
Si miramos la igualdad que nos quedó, dijimos, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque queríamos ver cuál era el signo de la derivada de pi1 con respecto a q1. Queremos ver ese signo. Nos encontramos con que el lado izquierdo de esta igualdad es igual a esa derivada. Entonces queremos determinar cuál es el signo del lado izquierdo de esta igualdad que les estoy mostrando acá. Para eso me voy a fijar cuál es el signo de la parte derecha. Si se fijan, acá tienen la derivada de la demanda con respecto a la cantidad. Habíamos dicho que como las firmas acá tienen poder de mercado, cada vez que quieran vender más cantidades, van a poder hacerlo, pero al hacerlo van a tener que reducir el precio, ¿sí? Entonces, esta derivada ya sabemos que es negativa, porque básicamente la curva de demanda tiene pendiente negativa. Entonces, si esta derivada que tengo acá es negativa, tengo menos por menos me da más. El lado derecho de esta igualdad es positivo. Si el lado derecho de esta igualdad es positivo, también lo tiene que ser el lado izquierdo. De esta forma, lo que estamos diciendo es que todo el lado izquierdo de la igualdad es positivo. O sea, yo ahí le puse la llave, ni me di cuenta, a la demanda. Esa llave iría para todo el lado izquierdo de la igualdad. ¿Sí? Porque lo que quería hacer básicamente era mostrar que la derivada de pi1 con respecto a q1 era mayor a 0. Y es lo que estoy demostrando con esto. ¿Me siguieron? Espero que me hayan seguido porque siento que estoy muy dormida y la estoy explicando medio feo, pero si alguien quiere que repita, no hay problema. ¿Sí? Básicamente dijimos, queremos ver cuál es el signo de pi1 con respecto a q1 porque lo que queremos mostrar es que a la empresa 1 le conviene unilateralmente aumentar las cantidades que produce. ¿Sí? Lo que me está mostrando esta derivada es, si la empresa 1 no cumple con el acuerdo y aumenta las cantidades, eso va a aumentar su propio beneficio. O sea, lo que estamos mostrando es que la empresa 1 tiene incentivos a desviarse del acuerdo. ¿Cuál es la lógica? Repito, esto ya les conté el cuentito antes de plantear la maximización, pero acá la idea es, dijimos, las empresas maximizan juntas eligiendo la cantidad total del mercado, después se dividen esa cantidad total en dos, y lo que estamos diciendo acá es, la empresa 1 va a tener incentivos a vender más cantidades que las que acordó, ¿sí? Pero si pasa eso, si la empresa 1 vende más cantidades que las que acordó, entonces las cantidades totales del mercado van a ser mayores a las cantidades óptimas, y entonces el precio va a ser menor que el precio óptimo que habíamos calculado. Entonces, ¿qué va a pasar? La empresa 1 va a estar mejor, sube el beneficio de la empresa 1, es lo que demostramos acá, hace un ratito, pero la empresa 2 va a estar peor, porque va a estar vendiendo las cantidades que habíamos calculado, Q2 estrella, pero esas cantidades Q2 estrella no las va a vender a P estrella. Esas cantidades Q2 estrella las va a vender a un precio más bajo que P estrella. Por eso la empresa 2 va a estar peor. ¿Sí? La empresa 1 va a estar mejor, la empresa 2 va a estar peor. Si planteamos esta misma idea que planteamos para la empresa 1, la planteamos para la empresa 2, vamos a ver que a la empresa 2 le conviene aumentar unilateralmente las cantidades con respecto a las cantidades que habían acordado. Entonces acá las dos empresas tienen incentivos al desvío, ¿sí? Siempre que haya colusión, los incentivos al desvío van a estar. A no ser que estemos en alguna situación particular en donde a las empresas les convenga mantener el acuerdo. ¿A alguien se le ocurre en qué contexto podría ser beneficioso para las empresas cumplir con el acuerdo? Pueden hablar, habilitar el micrófono y responder, o pueden responder por el chat. ¿Se les ocurre un contexto en el que convenga no incumplir con el acuerdo? Bueno, a ver, siempre acá es todo una cuestión de incentivos, ¿sí? Cuándo conviene hacer una cosa, cuándo conviene hacer otra, es siempre lo que vamos a estar analizando. Ok, Franco dice, si las penalizaciones son muy graves, tienen incentivos a seguir cumpliendo.
en verdad acá mismo, porque si uno traiciona, el otro hará lo mismo. Bueno, ¿cuál es la idea acá? Si las empresas solamente, a ver, ¿cómo explicarlo? Acá la idea es la siguiente. Si hay alguna manera en la que se pueda castigar a la empresa que no cumple, ese castigo va a servir como un incentivo para mantener el acuerdo. Entonces, ¿qué puede pasar? Si las empresas pueden llegar a tener una relación de largo plazo que cuidar, ¿sí? Dicho de otra forma, si este ejercicio no lo planteamos solamente para un periodo, ahora este ejercicio lo estamos planteando así de manera estática, pero este ejercicio lo podemos plantear de manera dinámica para n periodos, ¿sí? Las empresas en ese contexto podrían decir, bueno, yo no voy a estar calculando solamente mi beneficio de este periodo, sino que voy a tener en cuenta el valor actual de todos los beneficios futuros que voy a tener, ¿sí? Entonces, la empresa va a decir, si el beneficio que obtengo en todos los periodos de respetar el acuerdo es más alto que el beneficio de incumplirlo, en ese caso me va a convenir cumplir el acuerdo. Esto que ahora lo estoy planteando de esta forma lo vamos a ver mejor en la clase que viene, ¿sí? Porque es un tema que es de teoría de los juegos. Que básicamente lo que me dice es que si yo tengo un juego que se repite en el tiempo, acá este juego lo estamos planteando de un solo periodo, pero podría ser de más periodos, ¿sí? El juego este podría repetirse en muchos periodos. Si yo en el periodo 1 traiciono a mi compañera, en el periodo siguiente mi compañera me va a decir yo no hago ningún acuerdo con vos. Y en el periodo siguiente tampoco y tampoco y tampoco. Entonces, cuando yo tengo, si se quiere, una relación más de largo plazo que cuidar, lo que yo haga en el presente va a afectar todos los beneficios futuros que pueda llegar a obtener. Entonces, si yo contemplo eso y en el corto plazo cago a mi compañera después no va a querer coludir nunca más conmigo. Entonces, esto lo vamos a retomar después, pero básicamente la idea es esa. Entonces, ¿bajo qué condiciones yo voy a querer respetar el acuerdo? ¿Qué variable también va a estar ahí metida en el medio? Mi tasa de impaciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo el futuro no lo valoro nada, si a mí el futuro no me importa nada, porque a mí solo me importa el presente y en el largo plazo estamos todos muertos, a mí no me importa cuáles son los beneficios futuros que tengo. O sea, el beneficio futuro que me tiene que pagar el respetar la colusión tiene que ser enorme para compensarme mi tasa de impaciencia tan alta, ¿sí? Entonces todas estas cuestiones van a estar jugando a la hora de plantear cuáles son los incentivos al desvío de las empresas que coluden. Esto después lo voy a volver a explicar mejor cuando veamos teoría de los juegos, ¿sí? La idea ahí es que vamos a plantear un juego que se repite infinitas veces, entonces si yo no sé cuándo va a terminar el juego, voy a tener incentivos a no cagar a la otra empresa, porque probablemente de esa forma mi valor actual de mis beneficios futuros sea más grande respetando el acuerdo que no respetándolo. Bien, espero que se haya entendido eso. Si no se entendió mucho, no pasa nada porque lo vamos a volver a ver la clase que viene. Y vamos a, si quieren, volver a explicarlo con este tema. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, antes de pasar al tema de la clase de hoy, es nosotros la maximización de las empresas que coluden la planteamos en términos implícitos. Vamos a darle ahora una forma explícita a la función de demanda y básicamente, como hicimos la clase pasada, la función de demanda va a ser una función lineal, igual a la que vimos la clase pasada. Adicionalmente vamos a suponer que el costo marginal de las dos empresas es igual y es 0, por simplicidad, ¿sí? Nos sacamos de encima el costo marginal, y dados esos supuestos, entonces me queda que el beneficio de las empresas que coludan es igual a, acá tengo la función de demanda, P multiplicado por Q. Recuerden que acá Q es Q grande, o sea, es Q1 más Q2. Lo que hice acá fue hacer distributiva. Llegué al siguiente renglón, que es el beneficio, y lo que voy a hacer es maximizar ese beneficio. Condiciones de primer orden y despejo Q grande, ¿sí? Acá lo que hice fue darle una forma explícita a la función de demanda y calcular el resultado. Lo que les recomiendo que hagan es, para los casos que ya vimos,
por ejemplo, Cournot, háganlo para Cournot, que ya lo hicimos, me parece. Comparen las cantidades óptimas de Cournot con las cantidades óptimas del caso de colusión. Fíjense en qué caso las empresas llevan más cantidades o menos cantidades. Y después cuando hagamos el ejercicio de la clase de hoy, o sea, después de la clase de hoy, fíjense también el resultado de Stackelberg. Entonces comparen cuáles son las distintas cantidades de los distintos problemas, los distintos precios y vayan comparando todos los resultados. También lo pueden hacer con Bertrand. Recuerden que en Bertrand llegábamos al equilibrio competitivo en donde el precio igualaba a costo marginal. Entonces los beneficios de Bertrand van a ser los más chiquitos de los beneficios de los oligopolios y van a ver que el beneficio de colusión va a ser el más alto. En el medio va a estar Cournot y Stackelberg, que ustedes después verán en qué caso hay cantidades más grandes y para quién. Así que lo que les recomiendo que hagan, repito, es comparen todos los resultados de los ejercicios que fuimos haciendo suponiendo una función de demanda lineal. Y los costos marginales también los pueden suponer 0 o no. Lo más sencillo es que lo supongan 0, pero no hace falta. Si se animan a hacerlo sin suponer que los costos marginales son 0, está perfecto. Ahí van a poder ver, por ejemplo, calculando la derivada de la cantidad óptima con respecto al costo, cómo influye la variación del costo a las cantidades. Van a ver que tiene sentido pensar que costos más altos van a implicar cantidades más bajas, que eso es lo que deberían obtener. Pero bueno, después de tarea les queda plantear eso. Vamos ahora sí al tema de la clase de hoy, que era liderazgo en la elección de la cantidad. Retomando lo que habíamos visto, dijimos, podemos tener juegos secuenciales en donde las firmas eligen a la vez las cantidades que maximizan los beneficios o el precio que maximiza los beneficios. Pueden competir, dijimos, por cantidad o por precio. Y la otra alternativa es que el juego no sea simultáneo, sino que sea que una empresa elija primero y la otra empresa elija después. Primero maximiza una y después maximiza la otra. Que es el caso que vamos a ver ahora, que lo llamamos Stackelberg, ¿sí? En este modelo, en general, lo que ocurre es que tengo una empresa que la llamamos líder y otra empresa que la llamamos seguidora. Y básicamente acá la idea es que la líder tiene como alguna ventaja por sobre la seguidora que hace que pueda elegir primero. Entonces, acá no están eligiendo a la vez las cantidades. Acá dijimos, bueno, que las empresas en este modelo compiten por cantidades, o sea, están eligiendo las cantidades, pero lo que ocurre acá es que primero la empresa 1 elige las cantidades que le conviene, lleva esas cantidades al mercado, y cuando la empresa 2 maximiza sus beneficios, lo hace teniendo en cuenta cuáles son las cantidades que la empresa líder ya llevó al mercado. Entonces, para la empresa seguidora, es un dato cuál es la cantidad que la líder llevó al mercado. No como en los casos previos, en donde como las firmas elegían a la vez, tenían que hacer una conjetura sobre cuál iba a ser el comportamiento de la otra empresa. En este modelo de Stackelberg, la única que va a estar haciendo conjeturas acá es la líder, porque es la que primero elige. La seguidora no va a estar haciendo conjeturas, la seguidora ya cuenta con el dato de cuál fue la cantidad que la empresa 1 llevó al mercado. Estos modelos, bueno, el libro nos da un ejemplo, nos dice que un ejemplo de competencia a la Stackelberg puede ocurrir con, bueno, no lo plantea competencia a la Stackelberg. Dice que un ejemplo de esto es el caso de IBM, en donde la empresa IBM se comporta como una líder y hay otras empresas más chiquititas que están esperando que IBM haga algo como para después de eso tomar sus decisiones. ¿Sí? Esperan a que IBM anuncie, por ejemplo, nuevos productos para ajustar sus decisiones. Entonces, en este modelo, las dos empresas, como siempre, saben que el precio al que puedan vender sus cantidades va a depender de las cantidades totales que se lleven al mercado. Eso como los modelos que habíamos estado viendo hasta ahora, eso se mantiene. ¿Sí? O sea que tienen en cuenta, dijimos, hay interacción estratégica, tiene cada una de las empresas en cuenta que la cantidad que lleve al mercado va a afectar las cantidades totales y eso va a afectar el precio. Esto lo repito porque tiene que quedar claro. Entonces, la líder va a elegir Q1
que maximice sus beneficios, pero lo va a hacer en función de cómo cree que la seguidora va a reaccionar ante su elección. ¿Sí? O sea, la líder va a elegir Q1 teniendo en cuenta que la empresa 2 va a reaccionar en función de esa variable Q1. ¿Sí? Sabe la líder que la seguidora va a intentar maximizar sus beneficios dada la elección de la líder. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la líder? Antes de maximizar sus propios beneficios, va a plantear la función de, va a plantear la maximización de la seguidora. La líder va a resolver la maximización de la seguidora, de ahí va a sacar lo que sería la función de reacción de la seguidora, que básicamente lo que me va a estar diciendo cuáles son las distintas cantidades que le conviene a la seguidora llevar al mercado en función de las posibles cantidades que lleve la líder. Ahora esto lo voy a repetir, pero básicamente lo que estamos diciendo es, la líder primero resuelve la maximización de la seguidora, hace una conjetura de cuál cree que van a ser las cantidades que la seguidora va a llevar al mercado, y la líder tiene en cuenta eso a la hora de plantear su propia maximización. O sea, lo que está ocurriendo acá es que se está resolviendo este problema secuencial a través de lo que se llama inducción hacia atrás. ¿Qué sería esto? Esto lo vamos a ver la clase que viene. Pero básicamente lo que estamos diciendo es, si este juego es dinámico, a lo largo del tiempo, yo lo que estoy haciendo es parándome en el último periodo y estoy resolviendo el juego desde ese periodo para acá. Entonces, si dijimos que la secuencia lógica de este problema es que primero elige la líder, eso se da, si se quiere, en el periodo T, y en el periodo T más 1 elige la seguidora teniendo como dato cuál fue la cantidad que la líder llevó al mercado, ¿sí? Así nosotros vemos el problema en la realidad, la manera de resolución de ese problema no es que primero elegimos la cantidad de la líder, se resuelve de adelante para atrás, ¿sí? O sea, se resuelve desde el futuro al pasado, se resuelve primero lo que pasa después, se resuelve primero la maximización de la seguidora y después se resuelve la maximización de la líder. ¿Se entiende esto? Cri, cri. Bien. Por eso, acá lo planteamos así. Por eso, sí. Sí, Uriel. T sería el último periodo. O sea, lo que dijimos es, ¿cómo ocurre en la realidad? Ocurre que primero la líder, como es líder, elige primera. Cuando la seguidora va al mercado, ya sabe cuáles son las cantidades que la líder llevó. Pero la manera de resolución es, primero resolvemos el problema de la seguidora y después resolvemos el problema de la líder. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Primero vamos a resolver el problema de la seguidora. Si podemos hacer de cuenta como que la empresa líder está maximizando la función de beneficios de la seguidora para elegir qué va a hacer después. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, bueno, P por Q menos costo, como siempre. Fíjense que siempre acá, como tenemos más de una empresa, el precio de mercado, dijimos, depende de las cantidades totales. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que entender para hacer estos ejercicios. Y dijimos, bueno, estamos maximizando el problema de la seguidora. Acá la líder es la empresa 1 y la seguidora es la empresa 2. Bueno, en breve esto se va a picar, ¿eh? En breve viene lo más difícil de la clase. Pero bueno, hasta acá no hay nada difícil. Hacemos la derivada del beneficio de la empresa 2 con respecto a la cantidad de la empresa 2. Llegamos a esta condición de primer orden. ¿Sí? Yo acá les dejé más o menos el despeje de manera implícita. Y vamos a ver que si despejamos Q2, ese Q2 óptimo me va a quedar como una función implícita de Q1. Fíjense que acá me quedó Q2 dependiendo de Q1. Yo no sé cuál es la forma funcional de todo esto que tengo acá, porque yo, como les dije, tengo acá funciones implícitas. Pero básicamente lo que sí puedo ver es que las cantidades que la empresa 2 lleve al mercado son una función de las cantidades que la empresa 1 lleva al mercado. Esto que tenemos acá, Q2 igual a F2 de Q1, sería
lo que habíamos denominado la función de reacción de la empresa 2. Es la función de reacción de la empresa 2. ¿Qué me está mostrando? Me está mostrando que el nivel de producción que maximice el beneficio de la seguidora es una función de la elección de la líder. ¿Sí? La elección de la seguidora que maximiza su beneficio depende de la elección de la líder. Eso es lo que vemos ahí. Que no es nada nuevo porque ya había pasado la clase pasada. Entonces, ¿qué me dice la función de reacción? Me dice cómo es que reacciona la seguidora a la elección de la líder. Para poder ver esto que acabamos de plantear de manera explícita, tenemos que plantear una función de demanda de forma explícita. Lo que vamos a hacer ahora es suponer, como siempre, una función de demanda lineal y vamos a suponer también por simplicidad que los costos son cero. Entonces, con esa función de demanda y suponiendo que los costos son cero, me va a quedar que el beneficio de la empresa 2 tiene esta forma de acá. ¿Sí? Fíjense, acá tengo la función de demanda, P multiplicado por Q. Y acá es la empresa 2 la que está vendiendo, por eso es Q2. Entonces, lo que hago acá es distributiva y entonces planteé el beneficio de la empresa 2, que me quedó de esta forma. Y ahora es cuando se pica. ¿Hasta acá me siguieron? Lo que hicimos fue plantear cuál es el beneficio de la empresa 2 asumiendo una función de demanda lineal y asumiendo que los costos son cero. O sea, lo único que hice fue calcular P por Q, que me quedó de esta manera, dado los supuestos que hicimos. Entonces, esta es la función de beneficio de la empresa 2. Lo que voy a querer hacer es entender los gráficos que me metió el libro ahí en el medio, sin darles demasiada explicación. Y esto es lo que es más difícil de explicar y de entender, si se quiere, pero vamos a hacer el esfuerzo. Esto no lo vamos a tomar, estos gráficos, pero si tienen ganas de entenderlos, está perfecto. ¿Cuál es la idea acá? Yo lo que voy a querer graficar son las curvas de iso-beneficio. ¿Qué es una curva de iso-beneficio? Pensemos en la curva de iso-beneficio que vamos a plantear acá. Si lo que estoy haciendo es, estoy fijando un nivel de beneficios para la empresa 2, y o sea, la curva de iso-beneficio me está mostrando para ese nivel de beneficios que fijé, pi2 raya arriba, ¿sí? Para pi2 raya, ¿cuáles son las distintas combinaciones de Q1 y Q2 que me dan ese nivel de beneficios? ¿Sí? Eso me muestra la curva de iso-beneficios, las distintas combinaciones de Q1 y Q2 que generan un nivel de beneficios constante, ¿sí? A la empresa que estoy considerando. Entonces, ¿qué me dice el libro? Me dice, bueno, estas curvas que tenés acá, que espero que las estén viendo, son las curvas de iso-beneficio de la empresa 2. Para entender por qué las curvas de iso-beneficio de la empresa 2 tienen esta forma, para entender este gráfico, vamos a volver en un segundo a este gráfico, vamos a plantear las curvas de iso-beneficio de la empresa 1, ¿sí? Para entender el gráfico de la empresa 2, vamos a ver el gráfico de la empresa 1. Así que nos vamos a adelantar un poquito en el libro y vamos a ir a la parte del gráfico de las curvas de iso-beneficio de la empresa 1. Vamos a ver por qué tienen esta forma, ¿sí? Vamos a entender eso. Entonces me voy un poquito para arriba. Como planteamos este problema y dijimos que era asimétrico, o sea, estamos suponiendo que las dos empresas tienen el mismo costo igual a cero, tienen la misma función de beneficios, si esta es la función de beneficio de la empresa 2, la función de beneficio de la empresa 1 va a ser igual, solo que en vez de Q2 voy a tener Q1, ¿sí? Entonces las curvas de iso-beneficio de la empresa 1 van a tener la misma forma que las curvas de iso-beneficio que la empresa 2.
Entonces, planteo curvas de ISO-beneficio para la empresa 1. O sea, estoy fijando un nivel de beneficios de la empresa 1 y me estoy fijando cuáles son las cantidades Q1 y Q2 que maximizan, perdón, que mantienen ese mismo nivel de beneficio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, quiero graficar, esta sería una curva de ISO-beneficio posible de la empresa 1. ¿Sí? Estoy fijando un nivel de beneficio y ese nivel de beneficio me queda como función de estas dos variables que pueden tomar distintos valores y van a mantener el mismo nivel de beneficio. Lo que voy a querer hacer, como dijimos que quiero graficar eso, quiero graficar las curvas de ISO-beneficio de la empresa 1 en estos ejes, en estos mismos ejes que tengo acá. O sea que tengo a Q2 en función de Q1. Fíjense que Q2, o bueno, I2 está en el eje de ordenadas, Q1 está en el eje de abscisas. Si yo quiero graficar, aunque sean las curvas de ISO-beneficio de la empresa 1, lo que voy a tener que hacer es despejar Q2, porque tengo Q2 en función de Q1. Entonces eso es lo que hago acá. Planteé curva de ISO-beneficio para la empresa 1, fijando un nivel de utilidad en Pi1, y ahora despejo Q2, porque lo que quiero ver es esa misma curva de ISO-beneficio, pero graficada. Entonces despejé Q2. Bueno, acá hice un pasaje de términos, bla, 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 bla. Después estas cosas, algunas se me van a cancelar, voy a llegar a esto que tengo acá. Ustedes después revisen las cuentitas, ¿sí? Si quieren yo puedo ir paso por paso explicando, bueno, acá lo que hice fue, pasé este término para la izquierda, este para la derecha, después no sé qué, sí, o sea, no hice eso recién, pero si quieren les explico bien paso por paso. Ustedes avísenme si quieren que lo haga. Yo intento saltearlo un poco porque vengo medio acelerada de ayer, que di muchas cosas de matemática y las di muy rápido, pero porque ya están en otro nivel de la carrera. Pero si es necesario que explique el procedimiento detalladamente, me dicen, no tengo problema. Me cuesta que no los veo, entonces no sé si me siguen, si no me siguen. Mi cerebro no me ayuda. Pero bueno. Despejé Q2. Simple, sencillo. Después lo hacen si quieren. Despejé Q2 y me quedó de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué despejé Q2? Porque quiero graficar eso. ¿Sí? Entonces, esto básicamente sigue siendo la curva de ISO-beneficio de la empresa 1, aunque haya despejado Q2. Despejé Q2 porque la quiero graficar. Tengo Q2 en función de Q1. Entonces, ¿qué me va a estar mostrando esta curva de ISO-beneficio? Lo que habíamos dicho, todas las combinaciones de Q1 y Q2 que mantienen el beneficio de la empresa 1 en Pi1 raya. Entonces yo voy a tener infinitas curvas de ISO-beneficio fijando distintos niveles posibles de beneficio. ¿Sí? Esto era como cuando veían las curvas de indiferencia, ¿sí? De la función de utilidad, es el mismo concepto. Entonces, ahora después en un ratito vamos a ver cómo es que tiene esta curva, ¿sí? Lo vamos a, perdón, esta forma, lo vamos a entender analíticamente. Pero, o sea, vamos a ver el análisis matemático que está detrás para explicar esto. Pero antes de eso, vamos a intentar entender cuál es mejor de estas distintas curvas de ISO-beneficio. ¿Sí? Ahora, recuerden, nos estamos concentrando en la empresa 1. Nos olvidamos un segundo de la empresa 2 para entender estas curvas. Después vamos a volver en breve a la empresa 2. Pero entonces, ¿cuál es mejor para la empresa 1? ¿Qué va a preferir? ¿Las curvas de ISO-beneficio más altas o las más petizas? Bueno, la respuesta ya se las puse acá. Básicamente, las curvas de ISO-beneficio más petizas son mejores. ¿Sí? Las que están más abajo están representando un nivel de beneficio más alto. ¿Sí? Ahora estoy viendo las curvas de ISO-beneficio de la empresa 1. O sea, lo que estoy diciendo es las curvas más petizas, estoy parada en el eje de abscisas y digo, la curva más petiza es mejor. Intentemos entender eso. Ahí yo les dejé escrito por las dudas, por si no llega a ser lo que vamos a ver ahora, pero básicamente para entender eso, por qué son mejores las más petizas, pensemos lo siguiente. Imaginemos que partimos de un punto más o menos por acá, donde estoy poniendo el mouse. O sea, para quien no esté viendo, estoy partiendo de un nivel bajo de cantidades de Q2
¿sí? O sea, estoy en una ordenada que está bastante abajo, ¿sí? Estoy partiendo de un Q2 chiquitito. Para un Q2 chiquitito, por ejemplo, ¿sí? La empresa 1 va a tener, la empresa 1 va a tener distintas, eh, a ver, ahora voy a explicar bien a qué se debe todo esto. Para una cantidad de la empresa 2 que elijamos, no sé, chiquita, la empresa 1 va a poder situarse en cualquiera de las infinitas curvas de iso-beneficio que hay. Entonces, imaginemos que partimos de un punto en el que estamos en, ¿vieron la curva de iso-beneficio más alta que tienen dibujada? Partimos de un punto de esa curva de iso-beneficio en donde la cantidad de la empresa 2 es chiquitita y también la cantidad de la empresa 1 es chiquitita. ¿Sí? Partimos de ahí. Para lo que vamos a razonar ahora, la cantidad de la empresa 2 siempre va a ser la misma. Siempre voy a estar parada en la misma ordenada, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer? Me voy a ir moviendo para la derecha. Vamos a suponer que yo estoy partiendo de un punto en donde las cantidades de la empresa 2 son pocas y las cantidades de la empresa 1 son pocas. Y estoy en la curva de iso-beneficio más alta, pero bien cerca del origen. Imaginemos que la empresa 1 aumenta un poquito su producción. Inicialmente, si la empresa 1 aumenta un poquito su producción, como dijimos que inicialmente las dos empresas están produciendo poco, ese aumento inicial de la empresa 1 va a hacer que caiga el precio de mercado, pero va a pasar lo siguiente. ¿Por qué cae el precio de mercado? Acá dijimos, las cantidades que llevan al mercado las llevan conjuntamente, ¿sí? Si aumentan las cantidades de mercado, el precio de mercado cae, porque las firmas, dijimos, tienen poder de mercado, o sea que se están enfrentando a una curva de demanda que tiene pendiente negativa. Pensemos en el caso del monopolista. ¿Cuál era el resultado del monopolista? Si comparamos el resultado del monopolista con el caso de competencia perfecta, el monopolista, ¿qué quiere hacer? Quiere restringir las cantidades, quiere llevar menos cantidades al mercado que las cantidades de competencia perfecta para esas pocas cantidades venderlas al precio más alto que pueda. Ese es el chiste del monopolista. Vendo menos cantidades al precio más alto que me permite la demanda. ¿Por qué achica las cantidades? Porque sabe que si baja Q, sube P. Acá lo pensamos ese mismo razonamiento, pero al revés. Acá estamos diciendo, la empresa 1 quiere vender más cantidades. Perfecto, vende más cantidades, aumenta las cantidades totales de mercado y eso hace caer el precio del mercado. Pero ¿qué pasa? Inicialmente dijimos que estaban vendiendo pocas cantidades las empresas, las dos empresas, en el ejemplo que estamos planteando ahora. Dijimos que partíamos de un punto donde Q2 era chiquito y Q1 es chiquito. Entonces lo que decimos ahora es, Q1 aumenta un poquito la cantidad. Eso me tira para abajo el precio de mercado. Pero inicialmente, como dijimos que están produciendo poco, las firmas tienen margen para aumentar las cantidades y que la caída del precio sea más que compensada por el aumento de cantidades. O sea, lo que estoy diciendo es, como están produciendo poco, la empresa 1 puede producir un poquito más y ese aumento de la producción va a aumentar sus ingresos totales. Porque el aumento de la producción más que compensa la caída del precio. O sea que a medida que la cantidad de la empresa 1 aumenta, la empresa 1 está mejor inicialmente. Si estaba produciendo poquito y aumenta sus cantidades, inicialmente la empresa 1 está mejor. Entonces, si yo me muevo a esta segunda curva de iso-beneficio, ¿sí? Con la misma cantidad que habíamos planteado inicialmente de la empresa 2, ¿sí? O sea, si quieren hagan una línea recta horizontal, como para fijar la cantidad de Q2. Me voy moviendo a la derecha, Q2 siempre va a estar cada vez peor. ¿Por qué cada vez peor? Porque siempre vende la misma cantidad, pero a medida que Q1 aumenta sus cantidades, como las cantidades totales del mercado aumentan, cae el precio de mercado, entonces la empresa 2 vende la misma cantidad, pero siempre cada vez a un precio más bajo. Entonces la empresa 2 acá en este ejemplo siempre está en la B, fijando esa cantidad Q2 que planteamos inicialmente. La empresa 1 primero va a estar, si aumenta las cantidades un poquito, va a estar mejor. Porque dijimos, cae el precio, pero cae menos de lo que aumenta la cantidad. Aumentemos un poquito más la cantidad. Perfecto. Sigue aumentando la cantidad de la empresa 1 y sigue aumentando su beneficio. O sea que cada vez que me voy moviendo más a la derecha, manteniendo fija la cantidad de Q2,
la empresa 1 está cada vez mejor. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que en un momento las cantidades totales del mercado sean tan grandes que hagan que la caída del precio, ahora sí, más que compense el aumento de la cantidad. O sea, la empresa 1 no puede aumentar la cantidad hasta todo lo que se le cante hasta infinito, porque eso va a repercutir en el precio del mercado. Y acá la empresa 1 siempre va a estar también viendo cuál es el precio, cuál es la variación que está teniendo el precio. Porque en algún momento aumentar las cantidades va a empezar a ser malo para ella. Así que acá la idea es, me voy moviendo hacia la derecha en cantidades de la empresa 1. La empresa 1 va a estar alcanzando curvas de ISO-beneficio mejores hasta un momento en el que ya eso se va a revertir y van a empeorar sus beneficios a medida que aumente las cantidades. Entonces, esto me permite entender un poco más por qué es que las curvas más peticitas son mejores para la empresa 1. ¿Sí? Hasta acá me siguieron. Ok. Esto es difícil de explicar y de entender, así que si vamos bien, genial. Ahora, yo les planteé estas curvas así, como dadas, y dije, bueno, estas son las curvas de ISO-beneficio. Entendamos por qué tienen esta forma, ¿sí? Para ver eso, no olvidemos qué es lo que graficamos. ¿Qué graficamos? Esto que tenemos acá, ¿sí? Graficamos la curva de ISO-beneficio de la empresa 1. O sea, fijé un nivel de beneficio y estoy viendo las cantidades de Q1 y Q2 que me permiten alcanzar ese nivel de beneficio que yo fijé, Pi1 raya. Dependiendo de cuál es el nivel de beneficio que yo fije, voy a tener infinitas de estas. ¿Sí? Acá solo tengo algunas graficadas, pero esto es infinito. ¿Sí? Todo esto es igual a lo que habían visto de las curvas de indiferencia de la función de utilidad. Entonces, yo acá despejé Q2, porque acá en el gráfico tengo Q2 en función de Q1. ¿Sí? Esta es mi función. Yo lo que quiero ver es entender por qué esta función que estoy graficando tiene esta forma. Tiene esta forma cóncava. Entonces, para entender por qué eso tiene esta forma cóncava, o sea, lo que voy a hacer es ver si efectivamente es cóncava. Entonces, ¿cómo voy a ver si efectivamente esta función es cóncava? Bueno, voy a plantear las condiciones de suficiencia, que nosotros no lo hacíamos, pero básicamente quiero ver la derivada segunda de esta función. Dijimos, yo estoy graficando esta función, eso es lo que grafica acá, muchas veces, para distintos niveles de beneficio. Quiero ver que esta función es cóncava. Entonces, para eso, tengo que mostrar que la derivada segunda de esta función es negativa. Así que lo que voy a hacer es eso. Primero voy a mostrar que es cóncava, o sea, voy a calcular la derivada segunda. Para calcular la derivada segunda, primero tengo que calcular la derivada primera. Entonces, si mi función es esta, la derivada primera, o sea, lo que estoy haciendo es la derivada de Q2 con respecto a Q1. Fíjense acá los ejes. ¿Sí? La derivada de Q2 con respecto a Q1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 1. Yo acá puse Q1 a la menos 1 para poder calcular esta derivada después más fácil. Así que me va a quedar menos 1. Este menos 1 que tengo en el exponente de Q1 a la menos 1 va a bajar y me va a quedar menos 1 más Pi1 sobre B multiplicado por Q1 a la menos 2. Y eso sería la derivada primera que la planteé acá. Ahora voy a hacer la derivada segunda, porque dijimos que queremos mostrar que esta curva es cóncava. Entonces hago la derivada segunda también con respecto a Q1. Este menos 1 gira, desaparece. Este menos 2 baja. Y como exponente de Q1 me queda menos 3. Entonces hice la derivada segunda y lo que quiero ver es el signo. Nosotros supusimos, no sé si lo aclaré, pero bueno, siempre suponemos cuando planteamos la función de demanda lineal que A es positivo, B es positivo, ¿sí? Fíjense acá, Pi1 también va a ser positivo, o sea que todo lo que tengo acá es positivo. Todo esto es positivo, lo multiplico por menos, me queda negativo. O sea que efectivamente lo que estoy mostrando es que la curva de ISO-beneficio de la empresa 1 es cóncava. Como las empresas son
simétricas, como estamos suponiendo simetría, todo esto que muestro para la empresa 1 vale también para la empresa 2. Pero para la empresa 2 las curvas no se van a ver de esta forma. O sea, sí se van a ver así, pero al revés. O sea, lo voy a estar pensando al revés, como acá. ¿Sí? O sea, todo lo que estamos mostrando para la empresa 1 vale para la empresa 2, pero acostado. Entonces, vuelvo a donde estaba. Las curvas son cóncavas, perfecto, ya lo mostramos, pero tienen otra particularidad las curvas. Fíjense lo siguiente. Estas curvas no son todas que crecen para arriba. Fíjense que están como creciendo para la izquierda. Como que, fíjense de nuevo los ejes. Acá tengo Q2 en función de Q1. Los máximos, los valores máximos de estas curvas de Q2 están cada vez más a la izquierda. O sea, no es que tengo todas las curvas una arriba de la otra respetando el centro y siempre el máximo se da para el mismo Q1, no lo tengo de esa forma, sino que tengo que, para los distintos valores de Q1, el Q2 máximo se va dando, a ver, cada vez más a la izquierda, ¿sí? A medida que yo voy reduciendo las cantidades. O sea, a medida que las curvas de isobeneficio son más altas, los valores de Q1 que maximizan Q2 son más chiquitos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En esta curva de isobeneficio, en la curva de isobeneficio de la empresa 1 más petiza, yo voy a poder encontrar que hay un valor de Q1 que hace que Q2 sea máximo. O sea, esa curvita tiene un puntito arriba para el cual Q2 es máximo. La curva siguiente tiene un punto arriba en donde Q2 es máximo. Fíjense que el Q1 que hace máxima la curva más petiza es más grande que el Q2 que hace, perdón, el Q1 que hace máxima la curva más petiza, perdón, el Q1 en la curva más petiza que hace que Q2 sea máximo, ese Q1 es más grande que el Q1 de la curva siguiente que hace que Q2 sea máximo. Y si me voy moviendo cada vez más para la izquierda, ¿sí? El máximo de Q2 en cada una de las curvas lo estoy encontrando para un valor más chiquito de Q1. ¿Sí? O sea, el máximo Q2 no lo estoy encontrando siempre para el mismo Q1. ¿Sí? Es como que acá se me va para la izquierda. A medida que es más chiquito Q1, las curvas estas se me van yendo como apuntando hacia el eje de ordenadas. Acá por las dudas se los dejé escrito, ¿sí? Porque me cuesta encontrar las palabras para explicarlo. Pero bueno, básicamente lo que puedo hacer es buscar cuál es la cantidad de la empresa 1 que maximiza Q2 para cierto nivel de beneficio. Fíjense que en la curvita esta chiquitita, yo estoy fijando el nivel de beneficio pi1 raya, si se quiere. Llámenla como quieran, llamémosla pi1 raya 0. ¿Sí? Para ese nivel de beneficio, yo voy a encontrar que hay una cantidad de la empresa 1 que hace que la cantidad de la empresa 2 sea la más alta. Para otro nivel de beneficio más bajo, ¿por qué más bajo? Porque me fui a la curva que está un poquito más arriba, dijimos que cuanto más alta, más pedorra. Entonces me fui a un nivel de beneficio más bajo. Para este nivel de beneficio más bajo, que sería la segunda curva de isobeneficio, que la podemos llamar pi1, 1 en vez de pi1, 0, ¿sí? Voy a encontrar una cantidad de Q1 que maximice Q2. Para la siguiente lo mismo, ¿sí? Yo puedo encontrar un valor de Q1 que haga que Q2 sea máximo. Más alta es peor para la empresa 1, pero mejor para la empresa 2, ¿no? Sí, es peor para la empresa 1
Y es mejor para la empresa 2 porque implica que la empresa 2 está vendiendo más cantidades. Todo esto es para Stackelberg. Suponiendo que la líder tiene ventaja y la seguidora, ¿cómo entra después esta desventaja? No, la curva de reacción, no, acá no estamos viendo las cantidades demandadas. Acá estamos viendo qué le conviene a la firma ofrecer. El precio va a depender de las cantidades totales. Si vos aumentás las cantidades, el precio cae. En respuesta a Mariano. Sí, estamos viendo la curva de reacción de la empresa 2, me muestra cuáles son las cantidades que le va a convenir ofrecer a la empresa 2 en función de las cantidades que ofrezca la empresa 1. Es una curva de reacción porque me está diciendo qué me conviene hacer en función de lo que hace la otra. Acá estamos poniendo cantidades en función de cantidades. Entonces, volviendo un segundo a este gráfico, lo que decimos es, la empresa 1 está mejor en la curva más petiza. Ahora lo estamos pensando solo desde el punto de vista de la empresa 1, pero fíjense que a medida que estoy en curvas más petizas, con mayor cantidad de Q1, las cantidades óptimas que le van a ir conviniendo a la empresa 2 llevar van a ir siendo cada vez más chiquitas. Entonces, lo que estaba diciendo hace un rato es, para entender por qué estas curvas apuntan hacia la izquierda, ¿sí? O sea, ¿por qué pasa esto de que a medida que las curvas de isobeneficio son más altas, los valores de Q1 que maximizan Q2 son cada vez más chiquitos? Para entender esto, lo que vamos a hacer es plantear la maximización de Q2, que les dije hace un rato. Buscar un valor de Q1 que haga que Q2 sea máximo. Entonces, si hacemos eso, ¿cómo lo podemos hacer? Fíjense que cuando nos fijamos si estas curvas eran cóncavas, lo que hicimos fue plantear la condición de segundo orden. O sea, ya sabemos que son cóncavas. Ahora queremos entender que sus máximos están cada vez más hacia la izquierda a medida que son más altas estas curvas. Entonces, la derivada primera igualada a 0 me va a dar estos valores máximos para los distintos niveles de isobeneficio que yo quiera fijar. Yo este problema lo planteo en términos de un nivel de isobeneficio específico, pero ese nivel yo lo puedo ir variando. Entonces, vamos a la derivada de Q2 con respecto a Q1, porque lo que queremos es encontrar cuál es el valor de Q1 que maximiza Q2. Así que planteo esta maximización súper sencilla, hago la derivada de Q2 con respecto a Q1, que ya la calculé, y la igualo a 0. Esa sería mi condición de primer orden. La condición de segundo orden ya la sacamos, que nos dio derivada segunda negativa. Perfecto. Entonces acá lo que hago es despejo Q1, y acá obtuve el Q1 que maximiza Q2 para el beneficio fijado en Pi1. ¿Sí? Busqué el Q1, le puse un sombrerito para mostrar que es el óptimo, que maximiza Q2 para el nivel de beneficio Pi1. ¿Por qué hicimos esto? Porque lo que queremos mostrar es lo siguiente. A ver, ¿cómo lo explico? Yo estoy parada, si quieren, en la curvita más petiza de isobeneficio de la empresa 1. Estoy parada en esa curvita más chiquita. Si yo quiero irme a la curva de isobeneficio siguiente, que es un poco más alta. Si me fui a la curva de isobeneficio siguiente, soy la empresa 1, ¿qué pasó con mis beneficios? Redujeron. Yo partí de la curva de isobeneficio más petiza y ahora me voy a la que está un poquito más arriba. Perfecto, los beneficios, si yo me fui a la curva de isobeneficio siguiente más alta, mis beneficios cayeron, porque dijimos que cuanto más alta, más pedorra. Entonces, lo que estoy diciendo, me fijo acá en el Q1 óptimo que había calculado. Lo que estoy diciendo es, si yo me voy a una curva de indiferencia un poquito más alta, mis beneficios están cayendo. O sea, Pi1 raya va a ser más chiquito ahora. Voy a estar alcanzando un nivel de beneficio que es más chiquito.
Entonces, si pi1 raya cae, ¿sí? Porque dije, me voy a una curva de indiferencia un poco más alta, cae mi beneficio, cae pi1 raya, ¿qué va a pasar con la cantidad de la empresa 1 que maximiza la cantidad de la empresa 2? Si cae pi1, cae el lado derecho de esta igualdad, para que se mantenga esta igualdad tiene que caer q1, ¿sí? Si me voy a una curva de isobeneficio un poquito más alta, o sea, obtengo menor beneficio, lo que estoy haciendo es, eso implica necesariamente que si cae pi1 va a caer q1, por esto que calculamos acá. Entonces, a medida que me voy yendo a curvas de isobeneficios más altas, el valor de Q1 que maximiza Q2 se va haciendo cada vez más chiquitito. Por eso estas curvas no están todas una arriba de la otra de manera simétrica, sino es como que se están cada vez inclinando más hacia la izquierda a medida que se hacen más altas. Y eso está explicado por lo que acabamos de ver recién. Perdón que los torture con esto, pero Paulo quería que lo diera, así que estoy haciendo el esfuerzo. ¿Se entendió esto? Lo que explicamos recién es por qué tienen esta forma las curvas de isobeneficio. En principio lo planteamos para la empresa 1. Si lo pensamos para la empresa 2 es lo mismo, pero va a estar acostadito, como tienen en el gráfico de más arriba. Es lo mismo de recién, solo que acá lo vemos espejado. Fíjense que acá las curvas estas se van inclinando cada vez más cerca del eje de abscisas. En el otro se inclinaban cada vez más cerca del eje de ordenadas. Sí hay que procesar. Sí. El precio sigue siendo el mismo porque la caída de Q no se compensa. El precio depende de las cantidades totales. Siempre que se mueve alguna cantidad, se mueve el precio. Así que no, el precio no es el mismo. Si las cantidades totales se reducen, el precio sube. Si las cantidades totales aumentan, el precio baja. Entonces siempre los beneficios o qué termine pasando depende de las funciones explícitas que nosotros definamos para precisar resultados. Entonces, lo que recién vimos, perdón si fue un embole, era entender esto, ¿sí? ¿Por qué son estas las curvas de isobeneficio? Keynes está, mi gato se estaba portando mal. Bien. ¿Qué más nos falta ver? Bueno, no sé si Mariano se quedó con alguna duda. Si se quedó con una duda, ahora lo leo de nuevo. Pero acá la lógica siempre es para un nivel de beneficio dado, depende cómo lo pensemos, ¿no? Acá suponíamos inicialmente que la cantidad de la empresa 2 no se movía, pero bueno, acá la empresa 2 siempre va a estar respondiendo a lo que haga la empresa 1. O sea, si la empresa 1 se mueve, la empresa 2 siempre va a intentar meterse sobre su propia curva de reacción. Y cada empresa va a querer estar en su propia curva de reacción. Entonces, para entender eso, vamos a intentar entender cómo es que responde la empresa 2 a variaciones en la cantidad de la empresa 1. O sea, bueno, qué bueno que les dejé acá estas cosas escritas porque básicamente son las explicaciones. Lo que va a pasar acá es, vamos al grafiquito de más arriba. Cuando la empresa 1 elija cierta cantidad, si ahora estamos viendo el gráfico que tiene las curvas de iso-beneficio
de la empresa 2. Aquí estamos viendo los gráficos de ISO-beneficio de la empresa 2. Y lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, lo que quiero entender es cómo elige la empresa 2 en función de la empresa 1, en función de lo que eligió la empresa 1. Si la empresa 1 elige esta cantidad, los ejes siempre son iguales. Los ejes siempre son Q2 en función de Q1. Eso siempre se respeta. Lo que estamos viendo ahora es las curvas de ISO-beneficio de la empresa 2. Que ya entendemos por qué tienen esta forma, porque son iguales a las curvas de ISO-beneficio de la empresa 1, solo que acá lo que hice fue, planteé el beneficio de la empresa 2, fijé el nivel de beneficio de la empresa 2 en nivel Pi2 raya, y de acá de Q2. O sea, lo mismo que hice para la empresa 1, pero para la empresa 2. Entonces acá me van a quedar diferentes las curvas. O sea, es la misma lógica, pero van a estar acostaditas. Entonces, imaginemos que estoy viendo ahora las curvas de ISO-beneficio de la empresa 2. Si la empresa 1 fija esta cantidad Q1, la empresa 2, ¿en qué curva de ISO-beneficio se va a querer situar? En este caso, como habíamos dicho, las petizas son mejores. Lo que podría decir es, las que están más hacia la izquierda son mejores para la empresa 2. Ahora estoy pensando en la empresa 2. Entonces digo, bueno, dado el nivel de producción que elija la empresa 1, dado Q1, la empresa 2 va a intentar elegir la curva de ISO-beneficio que sea lo más chata posible, lo más petiza posible, o lo más a la izquierda posible. O sea, en donde se dé este puntito que estoy marcando acá, esta va a ser la cantidad que va a elegir la empresa 2, dada la cantidad que eligió la empresa 1. ¿Sí? O sea, si la empresa 1 elige I1, la empresa 2 va a buscar la curva de ISO-beneficio que sea lo más chata posible, que toque en un puntito a esa recta que formé vertical. ¿Sí? Entonces, acá estoy viendo la respuesta de la empresa 2 a la cantidad de la empresa 1. Si la empresa 1, sí, tiene que ser tangente. Si la empresa 1 lleva menos cantidades, la empresa 2 va a poder llevar más cantidades. Fíjense que, por ejemplo, vamos a venir a parar este punto de acá. ¿Sí? Si la empresa 1 elige esta cantidad Q1, la empresa 2 va a estar en esa curva de ISO-beneficio más petiza para ella. Entonces, con todos estos puntos, que son como los máximos valores que alcanza Q1, ¿sí? Yo voy a trazar la curva de reacción de la empresa 2. Estoy viendo todos los valores de Q2 que va a elegir la empresa seguidora en función de los distintos valores posibles de Q1. ¿Sí? Estoy viendo cómo va a reaccionar la seguidora con sus cantidades a las distintas cantidades de la empresa 1. Estoy viendo la curva de reacción de la empresa 2. Que se supone que ya entendemos más o menos de dónde sale porque ya entendimos la forma de estas curvas. Pero bueno, no sufran. Esta curva de reacción es una recta con pendiente negativa porque nosotros supusimos que estábamos trabajando con una función de demanda lineal y que no había costos. O sea, esta curva de reacción es la que despejamos más arriba. ¿La despejamos o no la despejamos? No la despejamos nada. O sea, la planteamos de manera implícita, ¿sí? Esto que acá tengo de manera implícita, que es la curva de reacción de la empresa 2, las cantidades de la empresa 1, asumiendo una función de demanda lineal, va a tomar una forma que ahora la vamos a ver. ¿Sí? Nos quedamos acá, estábamos viendo cómo respondía la empresa 2 a las variaciones de la cantidad de la empresa 1 y formamos esa curva de reacción de la empresa 2. Para ver la forma funcional de esa curva de reacción de la empresa 2, voy a plantear la maximización del beneficio de la empresa 2. Recién lo vimos gráficamente, ahora quiero que lo entendamos analíticamente. O sea, para que entendamos de dónde salió esa recta. Planteamos el beneficio de la empresa 2 asumiendo una función de demanda lineal y costos 0. Me queda que el beneficio de la empresa 2 es esto que tengo acá. Condiciones de primer orden, igual o ingreso marginal a costo marginal.
yo sé que el costo marginal es 0, así que directamente puedo plantear el ingreso marginal e igualarlo a 0. Calculé el ingreso marginal, o sea, hice la derivada del beneficio de la empresa 2 con respecto a la cantidad de la empresa 2. Me queda, en el primer término me queda A menos B por Q1 menos 2 por B Q2. Ese sería el ingreso marginal de la empresa 2. Dijimos, ingreso marginal igual a costo marginal, el costo marginal es 0, igualo esto a 0, llego acá, y lo que quiero ahora es despejar Q2, porque lo que estaba buscando es cómo responde Q2 a las variaciones de Q1. O sea, despejé Q2 de esto y llegué a la forma explícita de la curva de reacción de la empresa 2, que si se fijan es una recta que tiene ordenada A sobre 2B y pendiente menos un medio. O sea, es esta recta que tengo acá. Por eso tiene esta forma de recta. Y lo que me está mostrando justamente son esos puntos que, si lo vemos de esta forma, maximizan la cantidad de la empresa 1. ¿Sí? Me muestra los valores de Q2 que maximizan las cantidades de la empresa 1. Eso viéndolo matemáticamente. Pero conceptualmente lo que estamos viendo es cómo va a reaccionar la empresa 2 a las distintas cantidades que la empresa 1 lleve al mercado. ¿Sí? Por eso la función de reacción de la empresa 2. Entonces, recapitulando. Dijimos, acá tenemos una líder y una seguidora. Primero, la seguidora resuelve el problema de la líder. Cuando lo resuelve, ¿qué obtiene? Obtiene la curva de reacción de la empresa seguidora. O sea, la curva de reacción de la empresa 2, o sea, lo que tenemos acá abajo. Acá lo tenemos de manera explícita porque supusimos una función de demanda lineal. Entonces, esta curva de reacción que calculamos, tan hermosa, la vamos a usar para el problema de maximización de la líder. Hasta acá solo resolvimos la maximización de la seguidora. Ahora vamos a ver la maximización de la líder. Bueno, me quedó colgada la pregunta de Gabriel, que si se quedó con la duda, ahora después lo vemos. Entonces, ya resolvimos el problema de maximización de la seguidora, ahora vamos a plantear la maximización de la líder. Lo que vimos recién de los gráficos, si quieren lo repasan, si no quieren lo repasan un poquito, pero bueno, no se enrosquen demasiado con eso, intenten entender más lo otro. Cómo llego a la función de reacción de la empresa 2, ¿sí? Y que eso lo voy a usar para la maximización de la líder. Entonces ahora planteamos la maximización de la líder. Como siempre, P por Q menos costo. P es la función de demanda inversa, Q es la cantidad que lleve la empresa 1 al mercado y eso le resto el costo. Pero ¿qué pasa? Esa maximización la voy a plantear sujeta a la función de reacción de la empresa 2. Como les dije, acá la líder primero maximizó para la empresa 1 y esa información la va a usar para su propia maximización. O sea que la maximización de la líder está sujeta a la curva de reacción de la empresa 2. La curva de reacción de la empresa 2 me muestra cómo responde la empresa 2 a lo que haga la empresa 1. O sea, la empresa líder está teniendo en cuenta que lo que ella haga va a afectar la conducta de la seguidora y está internalizando eso en su propia maximización. ¿Sí? Esto es interacción estratégica. Bien. Acá planteé, acá le metí la función de reacción. ¿Sí? En vez de Q2 puse F2 de Q1. Y lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, esto así de manera implícita es hermoso, pero dame la función explícita porque si no, no sé qué pasa ahí en el medio. Suponemos una función de demanda lineal, como siempre. Y si suponemos una función de demanda lineal, fíjense que ya calculamos cuál es la función de reacción de la empresa 2 que había tomado esta forma. Yo arriba lo puse separado en términos como para que vean la pendiente y la ordenada, pero acá lo tenemos todo juntito, ¿sí? Esta es la función de reacción de la empresa 2, asumiendo una función de demanda lineal y asumiendo costos marginales iguales a 0. Así que si planteo el beneficio de la empresa 1 metiendo adentro
la función de reacción explícita de la empresa 2, voy a llegar a que la función de beneficio de la empresa 1 me queda de esta manera. O sea, básicamente acá que tengo, tenía el beneficio de la empresa 1, o sea, P por Q, como tenemos puesto 0, solo nos queda P por Q. Acá P es la función inversa de la demanda, que dijimos que es una función lineal. Lo que hice fue distributiva con Q1, me queda AQ1 menos B Q1 al cuadrado menos Q2 Q1. Ese es el beneficio de la empresa 1. Y lo que dije es, a este beneficio de la empresa 1, en vez de Q2, le voy a enchufar la curva de reacción de la empresa 2. Entonces, en vez de Q2, voy a poner el resultado que obtuve antes de la curva de reacción de la empresa 2. Voy a llegar a este renglón que tengo acá, que el beneficio de la empresa 1 es igual a A por Q1 menos B Q1 al cuadrado, menos B Q1, y entre paréntesis, en vez de Q2, puse la curva de reacción de la empresa 2. Bueno, acá hago distributiva, se me cancelan algunas cositas, no voy a hacer paso por paso esto porque es una gilada. Entonces llego a que el beneficio de la empresa 1, introduciendo en la función de beneficio de la empresa 1, la función de reacción de la empresa 2, me queda de esta forma. Fíjense que me queda solamente dependiendo de Q1. Porque Q2 me había quedado expresado en función de Q1. Y yo reemplacé Q2 por esa expresión que dependía de Q1. Así que me quedó el beneficio de la empresa 1 de esta forma. ¿Qué hace la empresa 1? Maximiza su beneficio. Si este es el beneficio, calculo la derivada de esto con respecto a Q1. ¿Sí? Me queda A sobre 2 menos el 2 se me va, 2 dividido 2 se va, y me queda B por Q1 igual a 0. De acá despejo Q1, y acá obtuve las cantidades óptimas de la líder. Si yo quiero ver, esta sería la mejor respuesta de la líder, considerando la mejor respuesta de la seguidora. Para ver cuál es la mejor respuesta de la seguidora, tendría que meter el valor de la cantidad que eligió la líder en la función de reacción de la seguidora. Entonces, enchufo esto, Q1 estrella, lo enchufo en la función de reacción de la seguidora. O sea, Q2 cuando me había quedado en función de Q1. En vez de Q1 meto A sobre 2B. Me queda esto que tengo acá. En vez de Q1 dije que metía A sobre 2B. Y voy a llegar a que la cantidad óptima de la empresa 2 es A sobre 4B. Entonces ya tengo el problema de la líder resuelto. O sea, tengo la cantidad óptima que maximiza el beneficio de la líder, A sobre 2B. Y tengo la cantidad óptima que maximiza el beneficio de la seguidora, A sobre 4B. ¿Qué cantidades son más grandes? ¿Las que lleva al mercado la seguidora o las que lleva al mercado la líder? La seguidora es la empresa 2, la líder es la empresa 1. ¿Qué cantidad es mayor? ¿La cantidad que lleva al mercado la empresa líder o la cantidad que lleva al mercado la seguidora? Perfecto, la líder lleva más cantidades. ¿Sí? O sea, este no es un juego que me da que, como en el equilibrio de Cournot, las dos empresas llevaban la misma cantidad. Acá como hay una empresa que está eligiendo primera, esa empresa se está viendo beneficiada. Y esa empresa no solo se está viendo beneficiada porque elige primera, o sea, justamente se está viendo beneficiada porque elige primera y porque cuando elige tiene en cuenta cuál va a ser la reacción posterior de la otra empresa. Entonces las cantidades totales del mercado, las sumas de esas cantidades que llevan individualmente cada empresa al mercado, así que me queda A sobre 2B más A sobre 4B, hago la cuentita, me queda que las cantidades totales de mercado son 3A dividido 4B. Entonces lo que yo les digo que comparen es Q1 estrella de Stackelberg, si quieren también Q2 estrella de Stackelberg, o sea, las cantidades que lleva al mercado la líder, las cantidades que lleva al mercado la seguidora, las cantidades que llevan al mercado las empresas en Cournot, las cantidades que llevan al mercado las empresas en Bertrand, las cantidades que llevan al mercado las empresas en el caso de colusión, y también los precios, que cómo obtienen los precios. Y bueno, para eso tienen que calcular para todos los casos, para cada uno de los casos, las cantidades totales. Entonces,
calculan todos los Q1, todos los Q2, fíjense que en algunos juegos van a ser simétricos, o sea, Q1 va a ser igual a Q2, en el caso de Cournot, por ejemplo, en el caso de Bertrand también. Comparen esas cantidades, fíjense cuáles son más grandes, cuáles son más chicas, también las cantidades totales, y si quieren encontrar el precio, lo que tienen que hacer es meter la cantidad total en la función de demanda inversa. Vieron que P dependía de Q grande, lo que hacen es meter este Q grande en la función de demanda inversa y eso les da el precio. Entonces con eso pueden comparar todas las cantidades de los distintos modelos y pueden comparar los distintos precios de los distintos modelos, los distintos beneficios de los distintos precios. Básicamente, ¿para qué es todo eso? Para que puedan ver claramente en qué casos hay más poder de mercado, entendido como capacidad de aumentar los precios por encima de los costos marginales. Van a ver que el caso en donde los beneficios de las empresas van a ser más chiquitos de oligopolio es el caso de Bertrand, en donde fijábamos precio igual al costo marginal, y los beneficios máximos los van a tener las empresas que respeten la colusión. En realidad las que no respeten, pero bueno, ustedes solo analicen el caso en el que se respeta la colusión para calcular estos beneficios. Bueno, terminamos, parece. Qué increíble. ¿Me siguieron? ¿Se entendió? ¿Se embolaron? ¿Sufrieron? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que quieran ver? Les prometo que si hacen... Uy, no sé qué estoy tocando. Si hacen después dinero en un curso de los que estoy, vamos a ver cosas más divertidas. ¿Por qué las isobeneficios son convex, pero antes las hacíamos convexas? Bueno, fíjate siempre qué es lo que estás poniendo en los ejes, ¿sí? No... Tendría que ver qué es lo que vieron antes, ¿sí? Pero curva de isobeneficio, la idea es vos fijás un nivel de beneficio y te fijás cuáles son las distintas combinaciones de cantidades que mantienen fijo ese beneficio. Ahora que tenemos o sea, probablemente las hacíamos de otra forma, las curvas. Tendría que ver una como para decirte. Ahora que tenemos Stackelberg, esto se puede combinar con distintos periodos. O sea, al inicio Stackelberg, luego Cournot, luego Bertrand. No, acá lo vamos a ver siempre por separado. A lo sumo compararemos los resultados, ¿sí? Pero acá no les va a pasar. En el primer periodo compiten a la Stackelberg y después compiten a la Bertrand y no sé qué. Ese razonamiento lo podemos pensar para entender cuándo van a tener incentivos al desvío o no. Por ejemplo, podemos plantear que en el caso de colusión, las empresas pueden en el periodo 0 decidir si coluden o no, y que la amenaza sea, a partir del periodo siguiente, que si alguna de las dos incumple el acuerdo, a partir de que se incumpla el acuerdo, en los periodos posteriores van a competir, por ejemplo, a la Cournot o a la Bertrand. O sea, podemos pensarlos como, bueno, la amenaza creíble de la empresa que le está diciendo a la otra, si te haces la loca, en el periodo que sigue, competimos a la Cournot. Si se fijan, los beneficios de la competencia a la Cournot van a ser más chiquitos que los beneficios de la colusión. Entonces, de alguna manera, ahí le estás dando un incentivo a la empresa que se quiere desviar a que no se desvíe, porque va a preferir el beneficio de la colusión para siempre, ¿sí? Si yo no sé cuándo va a terminar nuestro acuerdo, si yo creo que vamos a tener una relación de largo plazo y voy a querer cuidar esa relación, probablemente el valor actual de mis beneficios futuros esperados sea más alto si yo respeto el acuerdo que si en el primer periodo lo incumplo y después tenemos que competir siempre a la Cournot. ¿Sí? Acá las firmas van a tener en cuenta eso, ¿sí? Cuál va a ser su castigo y también van a tener en cuenta cuál es su propia
tasa de impaciencia, ¿sí? Esta idea de que valoro el futuro o no lo valoro. ¿Me importa solo el presente o también me importa el futuro? Eso lo representamos en economía con la tasa de impaciencia. Se usa mucho para macro también. Los beneficios de colusión son iguales a los de monopolio, ¿no? Exactamente. En la colusión, las dos empresas se están juntando y se están comportando como un monopolio. Entonces, las cantidades totales de mercado son las de monopolio. O sea, las cantidades totales de mercado son las cantidades más chiquitas posibles. Y las firmas, entre ellas, esas cantidades totales se las dividen. Suponemos que miti-miti, porque siempre estamos suponiendo que tenemos acá los mismos costos. Así que sí, los beneficios de colusión son los beneficios de monopolio, teniendo en cuenta que cada firma lleva al mercado las cantidades de monopolio dividido 2. Exactamente, mientras sea una amenaza creíble, viendo un horizonte infinito, no finito. Justamente, eso lo vamos a ver mejor la clase que viene, pero la idea es, si yo sé cuando termina esto, me paro en el último periodo. ¿Sí? Siempre cuando tengo un juego que tiene más de un periodo, yo resuelvo estas cosas por inducción hacia atrás. Entonces me paro en el último periodo y en el último periodo digo, bueno, no hay mañana, entonces te cago, no me importa nada. Y digo, bueno, pero si te cagué en el último, ¿por qué no te cago en el anterior? Y es como que me voy yendo cada vez un periodo más atrás, ¿sí? Y como ya resolví que en el último me conviene cagarte, si yo sé cuándo es el último, yo ya sé que hoy me conviene cagarte. ¿Por qué esperar a mañana? Esa es la idea acá. Entonces, para que yo en el último periodo no resuelva el juego y diga, me conviene en el último periodo cagarte, entonces voy allá para atrás, voy para el presente, del futuro al presente, para no resolverlo y decir, bueno, ya está, te cago hoy, lo que hacemos es decir, bueno, si yo no sé cuándo va a terminar esto, yo no puedo resolver el juego del último periodo y decir, ah, bueno, en el último periodo te cagué, porque no sé cuándo es el último periodo. Entonces, en ese caso, tiene sentido que las empresas digan, bueno, no, me comporto bien, no llevo al mercado más cantidades que las que debería. Para no decir, te cago. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? Tengo algunas consultas sobre la práctica de teoría del productor, no sé si las puedo hacer más tarde. ¿Quién dio la práctica de productor? Fran. Lucas. Lucas. Te mandaron al frente. Sí, la dimos con Joaco. Eh, Ahora, no sé qué son algunos ejercicios. Eh, A ver, bueno, ahora vemos cómo nos organizamos, Fran, para responderte tus dudas de productor. Si son ejercicios específicos, podés ir diciéndonos cuáles son para que nos fijemos. Si hay 5 empresas, ¿el beneficio sería el beneficio de monopolio entre 5? Sí, exactamente. Así como planteamos Cournot para N empresas, todos los problemas los podemos plantear para N empresas. No lo vamos a hacer en esta materia porque estamos en micro 1, pero más adelante puede que lo hagan. Antes de que me vaya a dormir la siesta. No, mentira, no voy a poder dormir nada. No entendí bien cuáles son las 3 etapas del productor. Ok. Eso tiene que ver principalmente con las curvaturas de las funciones, cuando, cuando cambian las curvaturas. Fíjate que no sé bien cuáles son los supuestos que hicieron, pero en general podemos pensar
que en un primer momento tenemos productividad marginal que es creciente, ¿sí? Si yo en principio tengo pocos trabajadores, si yo agrego un trabajador adicional, ese trabajador adicional me permite tal vez ser más eficiente con las tareas, como que sumo un montón, aumenta el producto total cada trabajador adicional más que el anterior, o sea, pensamos en un primer momento en donde la productividad marginal es positiva y creciente, hasta que en algún momento cada trabajador adicional que yo incorporo me aumenta el producto total, pero cada vez un poquito menos, ¿sí? Ahí fíjate que me cambió la curvatura de la función, creo que ahí ya planteamos como una primera etapa, no me acuerdo si es ahí exactamente, y después cada trabajador adicional me va a seguir aumentando el producto total hasta que en un momento ya van a ser redundantes nuevos trabajadores y si yo agrego uno nuevo va a hacer que me caiga más el producto total de lo que me lo aumenta. Entonces ahí tenemos otro punto de inflexión y básicamente las etapas las podemos pensar entre esos puntos, como para darte una pequeña intuición, tiene que ver con eso. No sé, Lucas, si le Sí, querés decir algo. sí, las etapas del productor es cuando tiene rendimientos crecientes, rendimientos constantes y rendimientos decrecientes a escala, que tiene que ver con los costos y sí, la productividad marginal decreciente, que es más o menos lo que explicaste, tiene con la curvatura de la función. Ahí preguntan, yo tengo una duda sobre el gráfico del capítulo 21. ¿De qué es el capítulo 21? De costos. Gráfico, a ver. O bueno, no sé si quieren que 3, 8, 1. Estos temas, ¿con quién los vieron? Puedes hablar por el micrófono, sí. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Tengo una duda sobre, para saber bien cuáles eran las condiciones de cierre de una empresa. Tengo anotado algo acá que no sé si está bien o mal. Ujú. Yo supuse que la condición de cierre eh, a largo plazo es cuando el precio es mayor que el costo medio. ¿Eso puede ser? No, no, si el precio es mayor que el costo medio, vos vas a quedarte en el mercado. Si es menor que el costo medio mínimo, sí vas a cerrar. Al revés, entonces, cuando es menor. Sí, sí, si el Y, precio es mayor que el costo medio, vas a producir y sí, sacar un ya beneficio. me parecía raro. Y después a corto plazo es lo mismo, pero en vez de costo medio es costo variable medio, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Bárbaro. Eso tiene que ver que en el corto plazo no, o sea, ya los tenés asumidos y podés recuperarlos en caso de producir. Por más que estés perdiendo plata, vas a perder menos plata. No sé si solamente lo vieron. Ok, bárbaro. Y después tengo una duda puntual de un ejercicio, el 3.3.5, que lo resolvimos en clase, pero hay una cosita que no entiendo, puede ser. Sí, la verdad, ni idea qué ejercicio es en particular, pero ¿que es algo teórico o es algo del ejercicio que no entendiste cómo hacer? Algo del ejercicio, porque el ejercicio decía, te lo digo así, te digo hablando, capaz lo entendés de esta manera. Decía, la demanda del mercado es igual a 500 menos P. Y te decía que la función de costo de cada empresa de este mercado es I al cubo menos 20, o sea, bla, 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 una función de I, ¿no? Sí. Y un inciso de esta pregunta, de la 3.3.5, te pedía, perdón, pero la estoy buscando rápidamente, te pedía, encuentre la cantidad intercambiada y el precio. Entonces lo que hay que hacer es igualar la de demanda y la de costos que te dije recién. Pero mi problema es que una está en función de P y en otra en función de I, ¿no? Y lo que hicimos en Sí. clase
O sea, porque una es 500 menos P y la otra es I al cubo menos 20 I al cuadrado. Y en clase lo que hicimos directamente fue igualarlas y en vez de P pusimos una I, o sea, quedó 500 menos I igual I al cubo menos 20, bla, bla, bla. O sea, cambiamos P por I y no entiendo bien por qué. O sea, ¿qué Es hicimos? que vos tenés, o sea, tenés la función de demanda y la función de demanda inversa, y puedes pasar de una a la otra. Y en este caso, si la pendiente es uno, van a ser iguales. Digamos, una vas a tener que I es igual a 500 menos P y vas a tener que P es igual a 500 menos I. Ah, ok. O sea, cuando la demanda es, perdón, cuando la pendiente Eh, es eh, uno. Justo esa, como tiene pendiente uno, es muy fácil pasar de la función de demanda a la función de demanda inversa. Entiendo que debe haber hecho eso, Claro, sí puede ser. para escribir la función de demanda en función de I y poder tener lo que dependa de las cantidades en lugar del precio. Claro. Sí, no hay que hacer como se hace para pasar de una a la otra, que es tipo, también, tipo, pasar de un lado al En otro este y. caso, o sea, si vos tenés la función que la tenés expresada P en función de Q, vos tenés que despejar Q de un lado y te va a quedar en función de P. Pero Claro, si la claro. pendiente es uno, te pasas uno sumando y otro restando y te queda igual, solo que con una variable o la otra. Ah, está bien. Bárbaro, no entendía, pero ahora lo entendí. Muchas gracias. Me quedó claro. No, no. Bueno, algo más. Hola, sorry. Una consulta más sobre lo que preguntó recién también de la condición de cierre. ¿Me escuchan, no? Sí, Ujú. sí, te escucho. En el largo plazo sí tiene que ser igual al costo medio mínimo porque no puede haber beneficios, entonces tiene que ser igual, Sí, no se puede. si Pero estás en competencia perfecta, claramente, como no hay sí, beneficios, tiene que ser igual al costo medio mínimo. pero en el corto plazo no puede ser igual, porque si es igual es lo mismo que si no produjera y se come todo el costo fijo. O sea, cierra también si es igual el costo variable mínimo, ¿o no? Sí, ¿cómo? Se me trabó. Decís que cierra si es igual al costo variable medio mínimo. Claro, en corto plazo, porque es lo mismo que si no produjera y se come todo el costo fijo igual, ¿o no? Sí, se supone que en realidad está indiferente. Yo creo que no produciría porque es producir para no ganar ni perder. Sí, sí. Pero digamos, si su única decisión es produzco o no produzco y no tiene un costo de oportunidad de hacer otra cosa con su tiempo y su plata, en realidad debería estar indiferente. Sí, está bien, entiendo. Gracias. Eh, bueno, sí, perfecto. No era eso nada más, porque no estaba, nunca estaba que era igual o no. Siempre aparecía mayor o menor de los dos lados pero me parecía eso, era lógico igual, o sea, era solamente para verificar. Sí, yo entiendo que con Gracias. el igual debería estar indiferente. O sea, yo creo que con el igual claramente no produciría, pero entiendo que está indiferente. Yo lo pienso como que sí produce, porque sería como estás alcanzando un equilibrio de largo plazo que también es equilibrio de corto. Básicamente, lo que tenés en competencia perfecta es que en el largo plazo siempre terminás convergiendo a beneficio cero y ese es el equilibrio, aunque no tenga sentido pensar que el beneficio es cero. Pero eso depende justamente de la libre entrada y salida de firmas, de forma tal que si vos tenés un precio que está por arriba de ese costo medio mínimo, como tenés beneficios positivos, tenés firmas que quieren entrar, eso te aumenta la oferta de mercado, te tira para abajo el precio y hace que ese precio termine convergiendo al precio que hace que el beneficio sea cero. Así que yo lo pensaría directamente como un equilibrio y diría, bueno, sí, ya fue, la empresa produce, aunque no tenga sentido decir que con beneficio cero produce. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, pero en ¿Están de realidad, acuerdo? o sea, en el corto plazo, en realidad no es que tiene beneficio cero, tiene todo el costo fijo. O sea, sí a largo plazo sí es el costo fijo. O sea, solamente produciría si tendría el K óptimo. Entonces, esa empresa sale, sí, pero esa empresa que apenas llega a cubrir el costo variable, que es básicamente como si no produjera, esa sí se va, no, o sea, no produce, o bueno, lo que dijimos, es indiferente, o
¿O estoy diciendo mal? A ver, en el corto plazo lo único que vas a ver para decidir si producís o no son los costos variables porque son los que te puedes ahorrar no produciendo. Sí, sí, sí. O sea, no estás considerando el costo fijo. No sé qué dice Lucas al respecto. Eh, o sea, sí, en el corto plazo, si te comes solo los costos fijos, ya te los ibas a comer de todos modos. Entonces entiendo que estás indiferente y lo podemos tomar como que produce. Creo que se toma como que si el precio es mayor o igual al costo variable medio mínimo, va a producir. Ok, listo. Eh, creo que lo tomamos como que no tiene otro costo de oportunidad de hacer su tiempo y eh, Ah, está bien. ¿Puedo entiendo ayudar? que lo tomamos así, si es mayor o igual al costo medio mínimo, produce. ¿Puedo ayudar? Costo variable medio mínimo para el corto plazo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Puedo ayudar? Ah, sí, hola. Bueno, no sé bien cuál era la pregunta, pero la agarré media empezada. Sorry. No, la pregunta era si en el corto plazo, estaba discutiendo básicamente si con un precio igual al costo variable medio mínimo producía o no en el corto plazo un productor. Sí, asumís de que la producción se da cuando el precio es mayor o igual al costo variable medio mínimo. Claro, sí, sí. O sea, o sea, porque la diferencia ¿cuál es? De es un epsilon muy chiquitito que lo lleva de un lado del otro. O sea, ¿cuántas empresas pueden llegar a ver que estén en un precio P y no estén en un precio P más epsilon chiquitito? Sí, sí, bueno, Es una convención media en el borde que decís, bueno, en el borde sí producen. Básicamente porque en claro. el borde no, pero básicamente, o sea, hay una razón o quizás un poco más lógica que es que no están perdiendo plata. O sea, en términos de producción por unidad, ¿no? No, no. Si el precio te paga el costo de medio mínimo, no estás perdiendo plata, lo haces. Tampoco estás ganando nada, tampoco estás descontando costos fijos, ¿no? Pero es tipo convención de que cuando es igual, lo haces. Perfecto, gracias. Nada. ¿Qué onda? ¿Vinieron pocos hoy? ¿O terminaron Mm, antes? Me pareció que eran un poco menos, pero estoy un poco mareada. Eh, Pero terminaron antes. sí, Son pedidos terminamos antes. Terminamos antes, sí, sí. de las curvas, ¿todo bien? Sí, Buenísimo. creo que se entendió. No sé, díganme ustedes, chicos y chicas. A Bueno, Perdón, ver. yo no sé si es posible ver el gráfico que dije de la página 381. Es de la quinta edición. Por eso no sé si alguno lo tiene para verlo. Porque no sé si está correcto. a ver, yo lo busco. O sea, tengo que compartir mi página, ¿no? Yo puedo compartir páginas, sí, ¿no? ¿O no? Sí, ahí te pongo como moderador. Lo voy buscando. ¿Qué página dijeron? ¿381? ¿481? ¿Qué dijo? 381, sí. La curva de costes es el capítulo. Sería la figura 21.10. Ah, pero esto no es de hoy, ¿o sí? No, es de mañana, por Ah, ok, eso. ok. Ok. Ah, están preocupados. Por eso están preguntando estas cosas. 381. Sorry, que ya pregunté 45 veces. Sí, 381. Sí, comparto, está mal. ¿Se ve?
Ahí creo Hola. que está cargando. Está cargando, creo. Ok. Costo marginal, largo Claro, plazo, corta, el costo medio en el mínimo. Ese costo marginal de corto plazo está mal, lo tiene que debería, cortar. si es el que corresponde, porque vieron que hay como una infinidad, ¿no? De corto plazo y hay uno de largo plazo. Sí. Ok. Yo supongo que quieren dibujar el mismo de corto plazo, o sea que las dos curvas, la curva de costo marginal y la curva de costo medio, hacen referencia al mismo tamaño de planta, al mismo nivel K, Claro, sí, que venía hablando de eso. en cuyo caso el costo marginal de corto plazo debería cortar a ese costo medio de corto plazo. Y sí es verdad que la tangencia entre el costo medio de largo plazo y el costo medio de corto plazo no es en el mínimo del costo medio de corto plazo. Eso sí está bien. Ah, perfecto. No, no, esa era mi duda, claro. Claro, yo asumí que estamos hablando sobre el K óptimo de, bueno, de I estrella y por eso que el costo medio Que corto plazo las tendría que dos curvas cortarlo. de corto plazo corresponden al mismo K. Genial. Ah, bueno, está bien, perfecto. Sí, sí. ¿Ok? Dejo de compartir. Mañana calculadora, por las dudas, que haya algún ejercicio. Qué bueno que soy. Bueno, nada más. ¿Nos fuimos? ¿Qué hora es? Las 11. Que nada, encontré el productor y equilibrio. Va a ser para que cualquiera que viene siguiendo las clases pueda convalidar. eh, pueda convalidar. Estoy contestando las cosas que puso ahí Uriel. No, aparte ya pasó el horario, no puedo tirar pista ahora que hay chicos que no están. Excusa. No, menos tiempo. Yo les dije el otro día que probablemente iba a ser un poco más corto. Sí, pero tranqui, no se pongan nerviosos. Cualquiera va a poder convalidar. Cualquiera que venga siguiendo las clases y salvo que le jueguen en contra de los nervios y esas cosas, va a poder convalidar. No es una pista, pero es un consejo que yo lo repito porque lo dije el otro día. No le estoy dando información a ustedes que no se les haya dado a todos. Si hay N cantidad de preguntas y solo tienen que contestar tantas para convalidar, que el primer objetivo sea ese. No traten de hacer todas, traten de hacer las que les resulten más fáciles para de esa forma maximizar la probabilidad de convalidar la actividad, que es el objetivo. Después lo otro es medirse, si se quieren. Pero no hay diferencia entre el que contesta la cantidad mínima para convalidar y el que contesta todo en términos de convalidar. Así que no, a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Y por querer hacer todo, quizás se ponen nerviosos o lo hacen de forma descuidada. Otro consejo que les puedo dar es que tengan a mano lápiz y papel y que escriban si tienen que resolver algo, todos los pasos, que no omitan pasos, para estar tranquilos, porque para resolver la cantidad necesaria para convalidar, les va a recontra sobrar el tiempo. Ahora, si quieren resolver todo, lo que les va a pasar es que van a querer hacer todas las apuradas, porque por ahí no están lo suficientemente afilados para hacer todos los ejercicios en el tiempo dado, y le van a pifiar en alguno. Entonces, intenten hacer uno bien, y después si les sobra tiempo, o sea, estando seguros, y después si les sobra tiempo, hacen otro bien, y así sucesivamente. Sí, pero entiendo que vamos a tener que, si las clases terminan la semana que viene, sí, pero entiendo que vamos a establecer fechas para tomar las actividades de seguimiento. ¿Se entiende? ¿Algo más? Las actividades de seguimiento.
No hay previstas clases de repaso. Sí pueden pedir clases de consulta, si tenés dudas. Pero ¿para qué voy a repasar las cosas si no tienen dudas? Si tuvieran dudas, hubieran pedido clases de consulta. ¿Entiendes? Por las dudas, o sea, no voy a agregar clases por las dudas porque después se enojan. Y aparte sos tiempo para todos, ¿no? Si no es necesario. Bien, nos fuimos.